¿Qué tal, inversores? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Después del último vídeo donde hablábamos de las estrategias de los grandes bancos de inversión de cara al próximo año, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de Asia. Asia, aunque sea un continente considerado como emergente, tiene una importancia vital en lo que es la economía global. Veremos en gráficos como Asia es considerada la gran fábrica del mundo, ¿no? Y esto tiene un impacto. Así que quédate hasta el final del vídeo si quieres tener una perspectiva global de lo que va a pasar el año que viene en esa región. Recordarte que en la descripción del vídeo tienes un enlace donde vas a encontrar todos los estratégicos que hemos comentado en estos vídeos, además de muchos otros. Yo te recomiendo encarecidamente que entres en el enlace y que veas todos los documentos completos porque dan información de muchísimo valor. Cuando hablamos de Asia, lo primero que tenemos que hablar es de los aranceles con Estados Unidos. Como ya sabes, en 2025, en abril, hubo muchísimo ruido cuando Donald Trump anunció todos los aranceles que quería poner a multitud de países, no solo Asia, también en Europa, en Canadá, en México, no se salvaba nadie. Pero al final lo que pasó es que en un inicio se esperaba que esa política fuese muy agresiva, pero al final hubo negociaciones que hizo que esa restricción y esos aranceles pues al final se quedasen bastante diluidos. Como puedes ver, aquí se llegó en un punto, en el 9 de abril, se llegó a hablar de un arancel del 157% a productos chinos. Y como ves, al cabo de unos meses, pues esos niveles bajaron al 42% y se espera que en los próximos años esto se quede por debajo del 40%. Actualmente los aranceles entre China y Estados Unidos, que al final fueron bastante recíprocos, se rebajaron y se pusieron en pausa durante un año. Y así pues les da tiempo a seguir negociando. Veremos a lo largo de 2026 cómo avanza esto. Porque esto tiene muchas implicaciones tanto en Estados Unidos a nivel de inflación y también en China a nivel económico, ¿no? Al final China es un país donde la fabricación y las exportaciones fuera del país son vitales para la economía, y cuando un cliente como es Estados Unidos le pone un arancel tan grande, pues hace que la industria del país se tambalee y podría hacer mucho daño a la economía china. Así que un tema para 2026 es estar muy atento con lo que pasa con los aranceles. Aquí estáis viendo también pues que estos aranceles no fueron solo a China, sino que afectó a todo lo que son los países de alrededor. Porque China muchas veces no hace las exportaciones directamente, sino que utiliza países terceros para llegar a Estados Unidos. Vimos países concretos, diría que fue Tailandia, que cuando pasaron los aranceles a China, China dejó de exportar a Estados Unidos, pero de repente las exportaciones a Estados Unidos que venían desde Tailandia explotaron, ¿no? O sea, subieron con muchísima fuerza. Claro, ¿qué estaba pasando allí? Pues que los chinos estaban exportando a Estados Unidos utilizando una ruta alternativa para saltarse todos esos aranceles, ¿no? Pues por eso Donald Trump hizo los aranceles de forma tan general para intentar evitar esto. Aquí estás viendo pues lo que se esperaba que pasase en agosto de 2025, los aranceles, y lo que al final, a día de hoy, digamos, son los que hay puestos, ¿no? Y aquí veis como la línea naranja pues es, digamos, el doble de la situación que hay actualmente. Una excepción es India,
que en India ha pasado algo bastante curioso, que primero se veía a India como el gran beneficiado de todo este ruido Estados Unidos-China, y al final ha sido todo lo contrario. Como India seguía comprando productos de petróleo a Rusia, Donald Trump les impuso los aranceles y de momento siguen estando allí vigentes. A pesar de todo este ruido que hemos tenido este año, vemos como el Producto Interior Bruto de Asia ha seguido acelerando, ¿no? Esto es la línea naranjita, ¿veis? Como aquí empieza a acelerar. Evidentemente, si cogemos China, pues aquí ha desacelerado, pues porque evidentemente todo este ruido tiene impacto tanto en Estados Unidos como en China. Y en el gráfico de abajo estáis viendo las exportaciones, ¿no? ¿Qué está pasando con las exportaciones y qué es lo que más se exporta? Pues estamos viendo como China ya no es el exportador de productos baratos de mala calidad, sino que la mayor parte de exportaciones de China son de productos tecnológicos y tecnológicos avanzados. Al final en China ha habido muchos años donde la capacidad productiva de este tipo de productos se ha construido allí. ¿Y por qué? Pues básicamente porque era más barato construirlo allí que en Estados Unidos, y precisamente esto es lo que Donald Trump está intentando darle la vuelta y volver a traer las fábricas a Estados Unidos. Porque al final Donald Trump sabe perfectamente que si entra en un conflicto en China en algún momento, pues Estados Unidos está bastante jodido porque tienes toda la fábrica del mundo en China. Si China deja de enviarte productos, ya sea chips o sea lo que sea, pues antes no vas a construir tú tu fábrica para hacerlo, pues estás muy jodido. Y sobre todo en todo lo que es semiconductores, que es muy difícil construir esas fábricas. Y aquí estamos viendo cómo la relación ante el ruido de Estados Unidos y China, la relación que ha habido entre otros países con Europa, ¿no? China y otros países de Asia, al final, cuando pasaron todos estos temas de aranceles, lo que intentaron fue pues abrir nuevas vías de sacar todo ese producto hacia terceros países, pues que no podía ser Estados Unidos, pero tenías otros países tipo Europa que también son importadores, ¿no? O sea, consumen productos desde fuera. Y aquí estamos viendo pues como las exportaciones de India y otros países de Asia pues aceleraron en 2015 hacia Europa, ¿no? Y India en concreto, pues ya veis aquí, 2024 subiendo y 2025 pues también bueno, más o menos estando en la línea. Y después pues lo que hablábamos de los semiconductores, ¿no? De que al final la región asiática se está convirtiendo pues en la fábrica del mundo por temas de costes y también porque hay gente entrenada. Lo decía el CEO de Apple, que le preguntaron por qué estaba poniendo fábricas en China y no en India. Y él decía que no era por un tema de costes, sino que era porque la gente allí está preparada para fabricar. O sea, uno de los mayores problemas que tiene Estados Unidos ahora mismo es encontrar mano de obra cualificada. La mayor parte de los jóvenes quieren ser influencers, en cambio en China los que quieren ser son ingenieros, emprendedores y trabajadores de alto valor, ¿no? Y este cambio de mentalidad, que es a largo plazo, pues se está notando muchísimo ya en la actualidad. Y aquí en el gráfico de abajo estáis viendo cómo la cuota de mercado, digamos, de Greenfields Investments, que son inversiones en nuevos campos, digamos, o en nuevas capacidades de producción, pues está aumentando
bastante fuerte, ¿no? Del 10 al 12, del 5 al 9 y en textil, que sería lo de antes, ¿no? De decir, no, productos de mala calidad, pues eso está bajando y los productos de buena calidad está subiendo. Con lo cual, China se está poniendo las pilas en cuanto a fabricación. China, bueno, Asia en general, o sea, ellos están teniendo una inflación bastante más controlada de lo que nosotros la hemos tenido desde COVID y guerra de Ucrania. Sí que estamos viendo como las estimaciones son digamos, de subida ligera, pero ya veis a qué niveles están, o sea, a 2%, ¿no? Evidentemente esto suma muchos países y aquí hay cosas matizables, ¿no? Pero, o sea, y seguramente aquí China, con su deflación actual, pues está pesando, ¿no? Pero en general la inflación es bastante llevadera, ¿no? Digamos, en la región. Y aquí lo veis, ¿no? O sea, que hemos tenido nosotros en Europa, también en Estados Unidos, pues que todo lo que es comida y bienes se ha disparado en los últimos años. En cambio, si te miras en Asia, lo que ha pasado, aquí lo veis, ¿no? El primer quarter de 2024 y ya en este año. Pues las inflaciones antes eran más altas, en Japón sí que ha subido, pero ¿no? La mayoría tenemos la barra naranja más alta que la azul. Esto quiere decir que la inflación ya ha bajado. Evidentemente aquí y en Estados Unidos también lo ha hecho, pero en la mayoría de los productos los precios siguen bastante arriba. O sea, no crecen al ritmo que crecían, pero no han bajado. En cambio, en Asia, ya lo veremos después, en China hay deflación. Cosa que no es buena, pero luego entramos ahí. Si miramos en un agregado, pues ya veis, ¿no? Lo que es la inflación global y en Asia. Nosotros tuvimos un pico bastante bestia, esto ha bajado por subida de tipos de interés, frenada de economía, etcétera, etcétera. En cambio, ellos, pues más o menos, se mantuvieron en una inflación bastante estable durante este periodo. Y aquí veis pues la satisfacción del consumidor. Esto básicamente es lo que está lastrando a Asia y sobre todo a China, ¿no? Digamos que desde 2022, cuando estalló todo lo que es el sector inmobiliario en China, la confianza que hay de gastar, de invertir, etcétera, etcétera, en China cayó abruptamente, ¿no? Y aquí lo veis, o sea, esto es un índice de consumidor pues que se hace entrevistas o encuestas a los consumidores. Y ya veis pues dónde estábamos, ¿no? Y dónde estamos ahora. Sí que es verdad que parece que, digamos, que ya se ha estabilizado bastante abajo, pero no vemos un signo de recuperación muy bestia. Lo que muchos estrategas dicen, pues es que ya esto debería estar haciendo suelo y poco a poco esto se debería ir recuperando, ¿no? Pues ya veis aquí lo que dice ING de este aspecto. En cuanto a lo que os decía, ¿no? Lo que estalló el tema del real estate, el tema inmobiliario, ¿no? Pues aquí estáis viendo la caída de precios que ha habido en los pisos. Esto no es bueno porque siempre que hay deflación quiere decir que los precios van cayendo. Claro, tú como consumidor, si te quieres comprar una casa y los precios están cayendo, pues te esperas, ¿no? Dices, vale, pues el mes que viene estarán más baratos que ahora, por tanto no lo compro hasta el mes que viene. Claro, haciendo esto, mucha gente, digamos, entras en un bucle en la economía que el consumo se paraliza, ¿no? Porque no es que no puedas digamos, comprarlo, como pasa cuando tienes una inflación muy alta, que no puedes comprar porque los precios han subido, sino que pasa todo lo contrario, que tú tienes dinero
y como esperas que cada vez sea más barato, pues lo que haces es no comprar hasta que lo necesites de verdad, porque te crees que te será más barato. Esto lo que hace es parar la economía y más o menos es lo que ha pasado en Asia y en China en estos últimos años con todo el tema inmobiliario. Y aquí veis, ¿no?, lo que hablábamos antes de decir, vale, la manufactura en China, hacia dónde está yendo, ¿no? Pues aquí vemos como la manufactura de valor añadido pues está creciendo a ritmos cercanos pues 7-8%, y ya lo que es alta tecnología ya veis que está subiendo a ritmos más altos incluso que la industria, digamos, normal, ¿no? Pues aquí, a partir de 2024, China se ha puesto mucho las pilas con el tema de producir bienes. Además, aquí vemos algo muy, muy bestia, ¿no? Que es la producción de robots. O sea, China con temas de drones y robots está a años luz de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene la tecnología, pero China está produciendo de forma masiva, ¿no? Básicamente porque también tienen unas regulaciones más laxas, ¿no? O sea, cuando tú quieres probar el autopilot de Tesla en una ciudad, pues Estados Unidos te pondrá muchas trabas y probablemente el gobierno chino pues no te ponga tantas, ¿no? Si eres favorable al partido, pues esto a la larga poco a poco se va notando. Además hay que sumarle a esto que China tiene todo lo que es, digamos, los materiales, ¿no? O sea, todo lo que es materias raras para semiconductores, también tienen pues mucha producción de materias primas como hierro, aluminio, acero, ¿no? O sea, China a nivel de materiales tiene un monopolio versus otros países. Si a esto le sumas la capacidad productiva, pues ya tienes una posición muy adelantada a lo que son los otros países, ¿no? Lo que muchos analistas están pronosticando para el año que viene, de distintas casas, no solo ING, sino distintas casas, es un tema de estabilización. O sea, se espera que ya se haya hecho más o menos suelo en ciertas partes de la economía china. No saben si en 2026 o 2027, digamos, que ese sentimiento del consumidor mejore, y pues poco a poco eso sería, digamos, volver a hacer rodar la rueda de la economía, llevando más inversiones, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, con el permiso habitual de la geopolítica, ¿no? Si en este periodo de gracia que se han dado Estados Unidos y China, pues pasa algo a nivel geopolítico, pues probablemente esta recuperación que se espera entre 2026 y 2027, pues probablemente se alargue más, ¿no? Así que para 2026 va a ser importante, tanto en China como en todas las regiones del mundo, seguir mucho la geopolítica, porque actualmente la economía pues lo va haciendo bastante bien, bastante resiliente en la mayor parte de las regiones, pero los choques macroeconómicos ya hemos visto que muchos provocan inflación, y ante la inflación pues los mercados no reaccionan bien porque prevén que se suban los tipos, y esas subidas de tipos normalmente pues frenan bastante la economía. Así que para 2026 ya sabéis, seguir el Twitter de Trump porque va a ser un indicador bastante fiable. Recordaros que en la descripción tenéis el enlace a un documento donde encontraréis todos los documentos que he utilizado para las estrategias de 2026, tanto a nivel global en el anterior vídeo, el cual os recomiendo mucho verlo porque es muy interesante,
y tanto para este enfocado más a la región de Asia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.